Prueba, la palabra prueba, Ah, ok, gracias. en minúscula. Entonces pongo grabar aquí también para evitar así. También les comparto más rápido el video. No sé por qué se tarda tanto. Bueno, en realidad es que Zoom administra los videos de todos los campus. Y ese es el problema principal. Yo creo que a futuro quizás lo que deberían de repensar es colocar el mismo sistema, pero de manera descentralizada. Es decir, en cada campus un servidor con ese robot. Entiendo, Cristian, para poder descentralizar y así descargar un poquito el peso de que lleguen todos los videos a un solo server. Y creo que eso ayudaría mucho a la fluidez de la aparición de los videos. El único problema sería que habría que tener un sistema que después recoja esos videos y los postee en una sola página. Y ese es un sistema, ¿Cuál es la la contraseña? palabra prueba, Disculpe. prueba. Pues bien, comenzamos. Les decía el día de ayer, bueno, de que el ser humano tiene en el corazón escrito el deseo de Dios, y es que de muchas maneras a lo largo de la historia los seres humanos han expresado siempre esta búsqueda, queriendo obviamente demostrar mediante comportamientos religiosos este afán, aun cuando estuvieran equivocados respecto a quién se dirigía. Pero el deseo de querer alabar a alguien, el deseo de querer ubicar a alguien en la existencia como el ser superior, eso nos debe decir mucho. Nos debe decir mucho respecto, dirán algunos ateos, sí, eso indica la ignorancia del pueblo. Quizás no, porque piensen por un momento en el primer ser humano de la historia que pensó que había Dios. O sea, ¿de dónde le vino esa idea? Porque le pudo haber venido la idea del gato, del perro, del viento, del aire, del huracán. Le pudo haber venido las ideas de lo que puede ver. Pero ¿de dónde vino la idea de Dios? ¿De qué manera al primer ser humano se le ocurrió? Porque no fue que empezó primero una institución religiosa que solo se inventó a Dios para mantener sometido a la gente como muchos creen. No, primero nace en la particularidad de un individuo que sintió esa presencia, que sintió o al menos intuyó o al menos su lógica le hizo considerar esa posibilidad. ¿Por qué llegó a esa conclusión de que pueden haber seres superiores? Eh, y es parte de lo interesante, porque se cree que quizá la primera actitud religiosa del ser humano al inicio de la historia fue el monoteísmo, creer que existía uno de los dioses. Después se convertiría en politeísmo, ¿verdad? Y volveríamos nuevamente al monoteísmo. Pero la idea inicial es, no creo que el primer ser humano haya dicho, hay muchos dioses. O sea, es que ni siquiera tenía la idea del concepto de Dios todavía, como para que pensar en muchos. Entonces lo lógico es pensar en uno, ¿verdad? En uno y después quizá la gente considerara que existieran quizá otros, ¿verdad? Guiándose por el asombro de la naturaleza, que eso es lo que quizá les hizo pensar, bueno, si este Dios nos hizo, ¿y quién domina el viento? ¿Quién domina el agua? Entonces empezaron a ponerle a cada una de las particularidades de la naturaleza el sentido de una posible divinidad detrás, que manipula, que gobierna, que dirige esos fenómenos. De hecho, la misma Biblia es muy clara al respecto, ya lo vamos a leer. Eh, a pesar de estas ambigüedades, se puede ver que el hombre es un ser religioso. Filosóficamente hablando, y aquí fuera de la religión, filosóficamente hablando, en la obra de antropología filosófica que les he citado al inicio de Emery Coret, ahí se expone esa situación. También en un libro llamado Filosofía de la Religión de Xavier Zubiri, también se expone esa misma idea. Filósofos han llegado a la conclusión que el ser humano, de manera predilecta, a diferencia de todos los animales, es el único ser que tiene actitud religiosa. Entonces, por naturaleza está eso grabado en el ser humano, tener una intención religiosa. Piensen por un momento, la gente que incluso no cree en Dios, ¿tendrá alguna especie de ritual en su vida? ¿Alguna especie de ritual? Solamente quizá para dar gracias a la vida, a la naturaleza, como las Wiccas, ¿verdad? Que en vez de darle gracias a Dios, le dan gracias a la madre naturaleza. Entonces, de alguna manera, la gente que practica yoga, la gente que practica, no sé, todas estas, ¿cómo se puede decir?, experiencias de la nueva era, es gente que de alguna manera no quiere dirigirse a Dios directamente. Eh, no creen quizá que exista ese Dios, pero están siempre con una actitud un poco religiosa, demostrando de alguna manera esa necesidad. La palabra prueba, Gabriela. Em, entonces, en este sentido, dice la iglesia, bueno, el ser humano de alguna manera adquirió esto. Y entendemos que el hombre puede encontrarse con Dios por diferentes caminos. Lo mínimo que el hombre necesita para poder encontrarse con Dios, primero, es tener lógica.
la lógica de por qué aparecimos acá. O sea, ¿quién nos puso aquí? Porque de pronto, aunque fuera una partícula que, como dice Hawking, fue espontánea, pero ¿y el vacío donde apareció esa partícula, quién lo puso? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué aparecimos realmente? ¿Cuál es la razón de ser de haber aparecido acá? ¿Qué sentido tiene la existencia? Esas preguntas de lógica que nos planteamos y que son muy filosóficas también, nos pueden llevar a una idea, a la idea de que alguien nos tuvo que haber puesto acá, alguien inteligente, que pudo haber programado toda la naturaleza con todas sus leyes para poder generar todas estas partículas que se convierten en galaxias y después en sistemas solares y después en planetas y después en seres vivos y después en un ser inteligente como el hombre capaz de plantearse esa pregunta. Es que el hecho de si nos podemos plantear siquiera la pregunta significa que debe haber alguna respuesta, podría haber una respuesta. Algunos dicen, no necesariamente yo puedo plantearme preguntas absurdas, pero no es tan absurdo preguntarse por qué estamos aquí. Eso no es absurdo. Absurdo podría ser preguntarme qué comen los corolitos, un ser inventado de la nada. O sea, eso sí sería absurdo. Pero preguntarse por una existencia que es real, por un hecho de vivir aquí que es real, esto no es para nada absurdo. En el debate que les decía yo que pudieran ver a los de filosofía, no sé si a ustedes les di la misma recomendación, Richard Dawkins, el famoso biólogo y ateo, contra el cardenal George Pell, que ha sido tesorero del Vaticano. Ah, en ese debate, ese es el argumento que utiliza Dawkins, el argumento de creer que en realidad, ¿cómo se llama? Es absurdo preguntarse por el propósito de la vida. Él cree que es absurdo preguntarse por el propósito de la vida. Y Cardenal George Pell le responde, a mí me parece más bien muy entrañable poder preguntarnos por qué estamos en esta realidad. Me parece que no es para nada absurdo, ¿verdad? ¿Cómo se le respondería a un niño que pregunta, ¿y por qué aparecí aquí? ¿Cómo se le responde a un niño a esa pregunta? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? No se le puede responder simplemente porque te quisimos traer. O sea, no es esa la única respuesta que podríamos dar. Podríamos ir un poco más allá, ¿verdad? Porque podría preguntar, ¿y a ustedes por qué están aquí? Ah, porque mi papá quisieron y nos podemos ir al infinito, hacia el retroceso, buscando esa respuesta, ¿verdad? Y cuando llegamos al primer ser humano, al primer homínido, al primer primate, al primer prosimio, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué apareció aquí? Igual con la primera partícula de vida, igual con la primera partícula de carbono, con todas las partículas que permitirían la vida orgánica. Entonces, esas preguntas no son absurdas. Él cree que es absurdo, porque él cree que todo es mecánico, ¿verdad? Cree que todo es mecánico y lo ve todo de manera materialista. Pero en realidad, si atendemos a la pregunta seriamente, no podemos entender que la lógica nos está pidiendo más. El sentido común nos está diciendo, hay algo, debe haber algo más. Porque no es posible que esta respuesta de aparecimos de pronto, como dijo Hawking, sea la respuesta más lógica. No puede ser la respuesta más lógica porque parece por arte de magia. Pensar que una partícula de pronto dijo, ¡puf! Ya estoy aquí. ¿Verdad? Aquí aparecí. Eso es lo que Hawking de alguna manera establece en la idea de la partícula espontánea. Yo creo que, aunque fuera una partícula espontánea, tuvo que haber venido por voluntad de alguien, ¿verdad? Que Hawking no consideró. Por otro lado, necesitamos además rectitud de voluntad. O sea, no basta con querer decir, ok, de acuerdo, quiero ver si Dios existe y entonces voy a agarrar una oración y la voy a rezar para ver si me responde, como hicieron unos ateos en un experimento social. Ni siquiera experimento social, un pequeño video de YouTube que vi por ahí de dos chicos, una chica y un chico ateo, que dice, bueno, vamos a poner a prueba si Dios existe o no existe. Agarraron una oración formulada de la Iglesia Católica, se sentaron en una riate, ¿verdad? Empezaron a hacer la oración por la paz. Y se quedaron esperando a ver si había paz. Y dice, bueno, no hay paz, Dios no nos escuchó, por tanto Dios no existe. Eso no es rectitud de voluntad. Para que Dios pueda escuchar tu oración, no tiene que ser una oración donde te tientas a ponerle a prueba. Porque ese tipo de oraciones son infantiles. No es ese tipo de relación a la que Dios responde. Es una oración verdaderamente profunda, de madurez espiritual, de verdadera fe, para que realmente haya respuesta de parte de Dios. Y pregúntenle a la gente que tiene fe madura si Dios les ha respondido. A ver qué respuesta les da. La mayoría de la gente, ¿verdad? Tiene fe madura, afirma haber tenido respuesta de Dios. Incluso llegan a decir, yo le pedí algo, incluso hay una frase popular, yo le pedí algo a Dios y no me lo dio.
sino que me dio algo mejor y en el tiempo más indicado. Es decir, no me dio lo que yo quería, sino lo que yo necesitaba. Y esa es la mayoría de testimonios que vemos en las diferentes iglesias. Que de repente le pedimos aquí un auxilio en esto y no nos vino de esa manera, nos vino de la manera más óptima, de la manera más justa y más necesaria. Y esa es la manera como de manera sutil podemos ir reconociendo la acción de Dios en la vida. Por otro lado, necesitamos un corazón recto. Rectitud de voluntad es querer hacer una oración consciente de que realmente creo en Dios, que realmente confío en su providencia y deber y confío en su respuesta. Ese es el tipo de fe de voluntad recta. Y necesitamos además corazón recto. O sea, pedir algo que realmente valga la pena, no cosas efímeras, no cosas fortuitas y peor aún, como dije, para poner a prueba a Dios, no cosas realmente útiles para la vida. A veces la gente se decepciona de Dios porque le anda pidiendo unas cosas, que me quiero ganar la lotería, ¿verdad? Que este boleto sí sea el ganador. Ese tipo de oraciones, Dios es claro en su palabra. Buscad el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, no al revés. No busquen las añadiduras y después tal vez se acuerdan del reino de Dios. No es ese tipo de acción a que espera Dios de parte de nosotros. Y por otro lado, pues atender también al testimonio de los demás, ver lo que los demás dicen, ¿verdad? Lo que los demás han vivido. En este sentido, yo conocí a una ex evangélica, ex hermana evangélica, que dio un testimonio bien, para mí fue raro, porque, vaya, que no quieran leer el catecismo porque de repente creen que es hechura de hombres, como dicen, pero ayer explicaba yo a lo de trabajo, a lo de doctrina social de la iglesia, porque el catecismo no es doctrina de hombres, sino que es doctrina cristiana, ¿verdad? De la comunidad cristiana, decidida a través de concilios y diversos personajes que a lo largo de la historia han sido testimonio fiel de la palabra de Dios y que además manejan en rectitud de la sana doctrina, ¿verdad? Que es lo que realmente importa, como Pablo le indicó a Timoteo, guarda el depósito de la fe. Eh, pues decía esta hermanita, muy extraño porque digo yo, bueno, leer el catecismo le genera poco de aversión a los hermanos evangélicos, que si lo leyeran, híjole, verían la riqueza que hay ahí. O sea, ahí está la palabra de Dios explicada. El catecismo es la palabra de Dios explicada y además lo que testimonialmente la iglesia ha podido ir viviendo también a la luz de los sacramentos. Y además, la explicación de los 10 mandamientos. Y además, la explicación de cómo es la vida espiritual en Cristo. Está explicado ahí. Entonces verían una riqueza tremenda si lo leyeran. No el compendio, sino el catecismo grande, el catecismo completo. Pues esta hermanita me pareció extraño porque lo que ella leyó no fue en el catecismo y lo que la llevó a convertirse, sino lo que ella comenzó a leer fue un libro que era sobre el santo de cada día. Eso fue lo que ella leyó, el santo de cada día. Y se empezó a leer todas las biografías y empezar a confirmar si era cierto que existió, si realmente era legendario o no, y ver qué es lo que realmente hizo, ver el grado de caridad y de entrega que tuvieron por Cristo esos testimonios que ella leyó en el santo de cada día fue lo que a ella le convenció de cómo había que ser, de que tenía que volverse católica. No sé cómo es que ella dedujo, o creo que sí entiendo por qué ella dedujo eso. Es que solo con leer la biografía de los santos uno se da cuenta el grado de compromiso, entrega y sacrificio que hicieron por amor a Cristo dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que testimonios como esos, así tan radicales como esos, pues difícilmente se encuentran en otras iglesias, difícilmente, que tengan ese grado de entrega, sacrificio y que hicieron grandes proezas también a nivel del valor y heroísmo cristiano, que eso es lo que realmente importa también, cómo vivieron los valores evangélicos con heroísmo. Entonces, eso es lo que a ella le convenció, ¿verdad? Le acercó a la iglesia, se fue enterando cada vez más, ¿verdad? Y después de ver que hasta celebramos sus memorias, la memoria de estos personajes, pues eso es lo que a ella le convenció de que había que retornar, había que regresar al origen. Porque empezó a leer, obviamente, ahí hay vida de santos desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. ¿Verdad? Hay personajes de cada uno de los años de historia, o sea, de la mayoría de los años de historia, digamos del siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, hasta el siglo XX y XXI. Bueno, el siglo XXI todavía no, pero el siglo XX ya hay santos ahí. Entonces, y ver cómo en diferentes etapas de la historia, con diferentes problemas sociales, aún así enfrentaron su camino de fe y vivieron fieles al Señor. Eso es lo que a ella le convenció. Me pareció fabuloso
testimonio porque digo yo, qué extraño, ¿verdad? Porque otras veces es porque realmente leyeron la palabra bien, se les explicaron bien, leyeron además el catecismo y eso lo convirtió. Pero que alguien se convierta por haber leído la vida de santos, eso es novedoso para mí. Pero me parece que es fabuloso también. Por otro lado, permítame que estoy a punto de salir de aquí. Prosiguiendo. Hay varias vías, varios caminos, dice el catecismo, del numeral 31 al 35, para poder acceder al conocimiento de Dios. Entre estas vías también están las famosas llamadas pruebas de la existencia de Dios, que muchos habrán visto en la clase de filosofía conmigo. Los que llevaron filosofía conmigo habrán conocido algunas de estas pruebas racionales de la existencia de Dios. Para los que no hayan llevado la clase conmigo, les menciono cuáles son. Y de hecho se las voy a escribir aquí en el chat por si quieren copiarlas. El argumento ontológico, argumento teleológico, argumento de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Son pruebas racionales de la existencia de Dios. El argumento Calam, bueno, cosmológico Calam, cosmológico Calam. El argumento, eh, ¿cómo se llama? El argumento de, ¿cómo se llama? El argumento, se me escapa el nombre. Bueno, búsquenlo así, argumento de Leibniz acerca de Dios, obviamente, argumento de Leibniz acerca de Dios. Eh, Creo que se le llama argumento ontológico, no, argumento ontológico. Argumento, está el argumento moral, está el argumento antrópico, fuerte, argumento antrópico, no, antrópico ya está fuerte. Está, ¿cuáles van? Vamos a ver, ontológico, teleológico, de las cinco vías, de Calam, cosmológico, de Leibniz, argumento moral, entre otros. Lo que recuerdo ahorita están esos como argumentos. Les recomendaría, los que no han visto ese tema, ¿verdad? Investigar. Investigar cuáles son estos argumentos que demuestran con la lógica, ¿verdad? O argumentan lógicamente la probabilidad, ¿verdad? O la prueba de que Dios realmente existe. Digo probabilidad porque uno se trata de ver qué tan plausible, qué tan probable es el concepto Dios, ¿verdad? Y otros pues sí aluden realmente a que no existe alternativa. Si Dios no existiera, todo lo demás no tendría sentido, que es básicamente el final del argumento. Eh, el de la vida de Tomás de Aquino está, hay una página que si la recuerdo, se la voy a compartir. De hecho, voy a escribirlo por acá. Tengo que compartir varias cosas este día que he prometido. Eh, Le voy a compartir los argumentos para que no los tenga. Ahí les voy a dar la fuente esta que les digo de las cinco vías. No son pruebas físicas, no podemos pedir de Dios pruebas físicas, sería absurdo pedir pruebas físicas de un ser que es metafísico, de un ser que está por encima de la física, por encima de la naturaleza. Es obvio que Dios es un ser sobrenatural y por tanto está fuera de esta dimensión de los seres creados. Por lo cual pedir pruebas físicas de un ser que está por fuera de los seres creados es completamente ilógico, es absurdo. En Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20, se nos enseña que hay dos ámbitos para indagar, para empezar a indagar, para empezar a dar un caminito, ¿verdad? Acercándose al concepto de Dios. El mundo primero, porque a partir del movimiento, del devenir, de la contingencia, del orden, de la belleza del mundo, también se puede conocer, ¿verdad? A Dios como origen y fin del universo. Y de hecho, Tomás de Aquino, por ejemplo, de todas estas, consideró el movimiento, contingencia y belleza. Ah, también la del orden. Es que en realidad ahí están cuatro de las vías. Movimiento, contingencia, orden. Movimiento, contingencia, orden y belleza. Esos cuatro son cuatro de las vías de Tomás de Aquino. El devenir, pues, ese tiene que ver con otra. Y Tomás de Aquino le agrega la de causa-efecto. Le agrega la causalidad también como parte de la manera para poder encontrar a Dios a través del mundo. Y por otro lado, también tenemos el ámbito del hombre. En cuanto al mundo, dice San Agustín, ya vamos a hablar del hombre. En cuanto al mundo, dice San Agustín, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responden, ¿ves? Nosotros somos bellas. Su belleza es su proclamación, su confesión, su confesión. Esta belleza sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza
el pulcher, el más puro, no sujeta a cambio, ¿verdad? ¿Quién más pudo haber hecho seres tan perfectos, con un orden tan determinado, con una exactitud tan tremenda, ¿verdad? Si no es un ser inteligente, ¿verdad? La materia por sí misma no es inteligente. Se comporta inteligentemente bajo ciertas leyes. La pregunta es, ¿quién instauró esas leyes? ¿Quién puso ese orden? ¿Verdad? ¿Por qué se comporta ordenadamente como que fuera una mente la que está dominando las cosas? ¿Por qué no los árboles de piña dan manzanas? ¿Por qué los elefantes no dan jirafas? Es decir, ¿por qué hay todo un orden establecido en la naturaleza? Porque están regidos por leyes, pero la pregunta es, ¿y la ley qué es? Porque la ley es la explicación del orden que está en las cosas. Pero si pensamos que todo viene de una partícula original, que no habían todos los demás elementos químicos, ¿por qué se comportó de esa manera? ¿Por qué está regida por ese tipo de orden, de leyes naturales? ¿Verdad? ¿Y por qué de manera inteligente? Si no era un cerebro lo que generó el universo para que le diera el orden siguiente, no era un cerebro. Eh, eh, si fuera un cerebro estaría por fuera del universo. Si fuera una mente, sería por fuera del universo. Pero no podemos creer que la partícula original era tan inteligente como para decir, por aquí me voy a ordenar hasta ir a generar al último ser humano. O sea, me parece de tener demasiada fe creer que realmente de una partícula sin inteligencia se haya producido semejante orden regido por leyes. Me parece más lógico pensar en un ser supremo, un ser superior, inteligente, poderoso, capaz de poner esa partícula para que funcionara de acuerdo a las leyes que él estableció. Tiene más sentido para mí. Y esa es la razón por la cual a muchos se nos hace muy fácil, ¿verdad?, creer en Dios. ¿Verdad? Mientras que para otros pues seguirán creyendo que la partícula inicial de pronto empezó a generar leyes o a comportarse bajo leyes a saber por quién instauradas. Dos ámbitos para empezar, pues el hombre es el otro ámbito, ¿verdad? A través del hombre podemos darnos cuenta porque Dios, ¿verdad? A través de la verdad, de la belleza, el sentido del bien moral, podemos darnos cuenta cómo el hombre se acerca a Dios con su propia libertad, con la voz de la conciencia que nos dice por ahí que puede haber un Dios, ¿verdad? Que podría llegar a haber, con su aspiración al infinito y a la dicha. El hombre entonces así se va interrogando a lo largo de su vida, ¿verdad? Sobre si Dios existe o no. ¿Verdad? Y obviamente se necesita tener mucha se puede decir, honestidad intelectual para que cuando se descubra esos argumentos lógicos, la mente diga, bueno, no tengo pruebas físicas, nunca lo he visto, pero mi lógica dice que debe existir. Y eso es lo que pasa con los argumentos lógicos de la existencia de Dios, ¿verdad? Hay unos más fuertes que otros, claramente, ¿verdad? Y creo que el más fuerte de todos hasta ahorita, además de las cinco vías, es el cosmológico Kalam. Me parece que son los argumentos más sólidos hasta ahorita que yo he podido ver. Eh, Sobre todo porque el cosmológico Kalam es siguiendo la segunda vía de Tomás de Aquino, que básicamente se basa en la segunda vía, en la ley de causalidad de Aristóteles, llega a concluir la existencia del universo con un principio, una causa, y después se queda indagando sobre cómo sería esa causa, qué tipo de causa es. Por eso se vuelve un argumento discursivo, porque presenta un argumento lógico para demostrar que el universo tuvo un inicio y demostrando que todas las premisas anteriores son verdaderas. Pero al llegar a la conclusión, bueno, entonces el universo tuvo un inicio, tuvo una causa. La pregunta es, ¿qué tipo de causa es? ¿Verdad? Una causa material, causa tan abstracta como los números, pero es que los números pueden generar algo, ¿verdad? O sería más bien como una mente, como un ser personal, inteligente, capaz de generar todo. Entonces, por ahí se tiende en la parte del discurso del Kala. Todo esto, ¿verdad? En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. Podemos ver que el afán de querer obtener la verdad es un signo del alma espiritual. Dios nos promete que todo, dice que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Pablo lo escribió y es claro que todo el mundo quiere esa verdad. ¿A poco no se nota en el chisme? ¿A poco no se nota en las redes sociales cómo todo el mundo quiere realmente manejar la verdad del otro? Estamos dotados de esa ansiedad de querer realmente conocer la verdad y no nos gustan los secretos, no nos gusta, por eso la magia se arruinó. La magia se arruinó porque antes la magia la disfrutábamos como un acto y un show, pero desde que todo el mundo que quiso empezar a saber cómo hacían los trucos de magia, apareció aquel mago Valentino, se disfrazó del mago negro y empezó a revelar todos los trucos de magia y arruinó la magia por completo. Ahora el trabajo de mago se acabó, porque ya nadie les cree, porque ya saben que todo es truco, y nadie disfruta el show, pensando, solo buscando cómo lo hizo, ¿verdad?
Y quizás suponiendo ya, porque ya sabe algunos principios de cómo lo hicieron, ya que un mago rompió la regla. Entonces se acabó la fantasía alrededor del show. Pero es parte del ser humano, el ansia de querer conocer. Así como se van acabando, ¿cómo se llama? Muchos tabúes, así como se acaban muchas falsedades y falacias. Poco a poco el ser humano se va dando cuenta de la realidad. Esa es la razón también por la cual hasta los sistemas políticos han caído, en gran medida, porque se cayó la monarquía, porque se descubrió la verdad de la monarquía. Lo que había detrás de esa monarquía que de repente era opulenta mientras el pueblo se moría de hambre. ¿Verdad? Se cayeron sistemas capitalistas y hoy en día están proponiendo socialismo en muchos países porque creen que es la solución. Después se darán cuenta que el socialismo tampoco es una solución y van a tener que intentar retornar al menos a una política de libre mercado, que es lo que hizo Rusia. De la gente se va dando cuenta de verdades y poco a poco se va liberando de ciertos sistemas. Y eso es algo de que está grabado en el ser humano. Todo el mundo. O sea, si a ti te dieran la oportunidad de decirte, bueno, mira, aquí en esta mano está el camino de la ignorancia, en esta mano está el camino de la verdad. ¿Cuál escoges tú? Yo creo que no habría ser humano en la Tierra que dijera, yo me quiero ir por el camino de la ignorancia. Yo no creo que haya un ser humano capaz de decir eso. Eh, eh, Creo que todo el mundo quisiera la verdad. Creo que todo el mundo ansía esto. Igual, todo el mundo ansía la perfección, la belleza. Miren cómo fantaseamos incluso con los seres fantásticos como Superman, ¿verdad? Como estos seres mitológicos. Cómo nos encantan las películas mitológicas o de mitologías. Porque de alguna manera soñamos con tener esas habilidades y poderes. ¿Quién no ha soñado que vuela? ¿Quién no ha soñado, ¿verdad? Que corre rápido. Entonces, ¿quién no ha soñado que realmente tiene capacidad de aparecer y desaparecer? Es decir, está en nosotros grabada esa ansiedad, esa necesidad de querer trascender a la parte física, superar a lo físico. Está grabado en nosotros. Lo soñamos, lo fantaseamos y es parte de nuestra vida. Eh, Igual con el sentido moral. El hecho de que haya seres humanos que sean muy, pero muy rectos, que busquen realmente la rectitud incluso de los demás, eso implica que también estamos dirigidos hacia un bien, o al menos se entiende que esa es la única alternativa que nos queda para ser realmente felices, buscar el bienestar de todos. La felicidad, en definitiva, decía Aristóteles, es el punto final del trabajo del hombre. Es decir, el oficio del ser humano es construir su propia felicidad a través de los pocos oficios o pequeños oficios que hace, ¿verdad? En ese trayecto, en ese camino, en esa búsqueda de la meta que es ser feliz. Entonces, buscamos todo esto y no digamos la voz de la conciencia que de alguna manera nos acusa, no nos deja en paz. Cuando hiciste algo malo, ahí queda grabado. Y puedes llegar a viejo y todavía sentir ese remordimiento por lo que hiciste. Porque hay algo en tu conciencia que te está acusando y diciendo, no estuvo bien, ¿verdad? Yo no me imagino cómo puede de repente un hombre que ha violado olvidar a la persona que violó. No me imagino que realmente una mujer que ha abortado olvide al ser que abortó. No creo que haya mujeres que sean capaces de olvidar realmente lo que hicieron. Entonces me imagino que hay algo ahí en su conciencia que seguirá carcomiéndoles de alguna u otra manera. ¿Verdad? Quizás solamente aquellas que ya están, porque he visto algunas mujeres que son así, están ya prácticamente contratadas para convencer a otras del aborto, ya no tienen ni dolor de tantos hijos que han votado. Se les acabó, se les murió el alma, se les murió el corazón. No tienen ya corazón, ¿verdad? Así como el sicario que asesina por dinero, sí, ve a cualquier ser humano como que fuera un animal, ¿verdad? Que puede descuartizar como le da la gana. Eh, Prácticamente se vuelve carnicero humano y ya no tiene dolor, ¿verdad? Así como el que mata una vaquita o un cerdito para vender su carne. Entonces pierden ya el sentido del dolor, pierden ya el sentido de, de empatía, ¿verdad? Porque ya están contratados y bien pagados para ello, ¿verdad? Y ahí sí que hay un problema tremendo, porque ahí se llega a un grado de inmoralidad extrema, ¿verdad? Que es parte también de la pobreza humana. Y la aspiración al infinito es la aspiración a la dicha. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener calidad de vida? Todo el mundo ansía esa perfección de la vida. Entonces, es parte de lo que está grabado en nosotros. Queremos realmente vivir una vida perfecta. Quisiéramos tener una vida perfecta. Lloramos por no tener una vida perfecta. Entonces es parte de nosotros. No podemos olvidar que vamos hacia ello. Y para la iglesia, estos son signos de su alma espiritual. ¿Por qué? Porque el alma espiritual nos indica en la fe, a través de la palabra, que el camino del hombre, el verdadero camino del hombre y la verdadera vida que Dios quiere que viva, es una vida feliz y eterna, sin dolor, sin angustia,
donde tenga plena libertad, donde pueda construir lo que se le dé la gana, siempre y cuando sea en el amor, que haya verdadera hermandad, que haya verdadera solidaridad, que no haya hipocresía, que todo el mundo trabaje. Entonces, ese tipo de sociedad realmente es lo que se esperaría que fuera una verdadera humanidad digna, justa y verdadera. Y es lo que nos dice la palabra que seremos. Que esa era la meta inicial de parte de Dios. Pero en la libertad del hombre, el hombre le dio la espalda, ¿verdad? Y hay una oportunidad nueva para rehacer ese camino. En cuanto al intelecto y la gracia, dice en numeral 35 del Catecismo, el hombre es capaz de conocer a Dios porque tiene dos facultades, tiene la razón y tiene la gracia. Por medio de la razón, el hombre es capaz de conocer la existencia de un ser supremo personal, que es lo que hacen estos argumentos. Pero por medio de la gracia, que yo creo que es el camino más rápido para realmente conocer a Dios, pues el hombre entra en esta intimidad con ese ser supremo, un ser supremo personal. Por la gracia, el hombre comprende que la fe no se opone a la razón. La gracia es la que te permite aprender a tomar estos argumentos y extrapolarlos a tu vida espiritual. Me decía una ex estudiante de acá, hoy en día psicóloga, me había pedido como que cómo ayudar a alguien que está padeciendo de ateísmo, algo así me dijo. Cómo ayudar a alguien que realmente está sufriendo por el ateísmo mismo que está empezando a sentir, que está palpitando. Eh, y le dice ver yo, ¿cómo puede hacer que esa persona recupere prácticamente la fe? Y le digo yo, pues lo primero que tiene que hacer una persona como esa, lo primero que tiene que hacer es, primero, ver a los ateos que se han vuelto a ser creyentes. Preguntar por qué estos ateos volvieron a ser creyentes. Porque hay ateos muy famosos en este mundo que de pronto salieron con la noticia, después de andar divulgando el ateísmo por todo el mundo, de pronto dieron la noticia, me hice creyente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué encontraron estos ateos que los convirtió nuevamente creyentes? Esos argumentos que quizá encuentren han de ser argumentos racionales, que los hayan llevado a la convicción de que el concepto de Dios no es solamente un concepto, sino que es un ser real, es un ser perceptible desde la lógica. Y dada esa circunstancia, entonces cambiaron. Creo que si me permiten un segundo, quisiera compartirles el nombre de uno de esos ateos. Voy a buscar aquí rápidamente porque no recuerdo el nombre de él. Eh, pero ha escrito muchos libros. El ateo más famoso, no, 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 nada que ver, permítame. Anthony Flew, así se llama. Anthony Flew. Si quieren, les muestro aquí en Wikipedia rápidamente, solamente para que conozcan un poquito. Este es Anthony Flew. Este es Anthony Flew, el perteneciente a la escuela analítica y evidencialista, ¿verdad? Notable por sus trabajos de filosofía de la religión hoy en día. Filósofo inglés, es filósofo, al final murió de demencia y terminó, después de ser ateo, terminó siendo deísta. ¿Qué es un deísta? El deísmo es creer que Dios existe desde la razón, solamente desde la razón. Es decir, él no tenía quizá actitud religiosa, pero prácticamente aceptó que Dios existía, ¿verdad? Y se hizo muy famoso por esa circunstancia. Fue un gran defensor del ateísmo, argumentando que uno debería presuponer el ateísmo hasta que la evidencia empírica de un Dios apareciera. También criticó la idea de la vida después de la muerte, la defensa del libre albedrío, el problema del mal y el sinsentido del concepto de Dios. Sin embargo, en el año 2004 planteó su acercamiento al deísmo, a creer que existe un ser. De hecho, busquemos el concepto de deísmo de acá para que vean. Deísmo es la postura filosófica de la teología racionalista que por lo general rechaza la revelación, o sea, la Biblia no acepta la parte bíblica como fuente del conocimiento divino y sostiene que la razón empírica y la observación natural son exclusivamente lógicas, confiables y suficientes para determinar la existencia de una deidad suprema como el creador del universo. Es decir, él de alguna manera dice, yo no creo en lo que dice la Biblia, pero desde la razón puedo aceptar que existe un ser llamado Dios que ha creado todo el universo. O sea, ¿por qué cambió? ¿Qué lo hizo a este ateo famosísimo, filósofo, prácticamente promotor del ateísmo y de pronto convertido? De hecho, hay una obra que hice más tarde, escribió un libro llamado Aquí está Dios. Cómo hay un Dios, perdón, hay un Dios, cómo el ateo más influyente del mundo cambió su opinión. Así se llama el libro. Cómo el ateo más influyente del mundo cambió de opinión. Entonces, para que vean que existen testimonios como estos, ¿verdad? Que habría que tomar en cuenta. Y la iglesia por eso dice, bueno, si Anthony Flew logró convertirse prácticamente, imagínense, pues,
¿cómo no van a hacerlo personas que ni siquiera son filósofas? O sea, hay que atender a por qué es que este filósofo cambió de opinión, ¿verdad? Y después de que se vuelvan deístas, porque ese es el primer paso, hacerse un deísta, creer que Dios existe, después, con mucho criterio y mucha madurez, empezar a analizar las doctrinas de las religiones y ver cuál de las doctrinas de las religiones tiene más sensatez. Y quizás Dios les permita, ¿verdad?, hacerse cristianos. ¿Ok? Pero es necesario primero, como le dije a a esta amiga psicóloga, lo primero que tiene que hacer es empezar racionalmente a conocer a Dios. Racionalmente. Con los argumentos y conociendo los testimonios como el de Anthony Filiu, que ese fue el personaje que le había citado yo a ella. Am, y me dice, y después, y para poder devolverle la fe, le digo, ahí es un problema. Para que un ex ateo que pasó al deísmo se convierta y viva su fe, necesita tener mucha humildad. Necesita doblar rodillas para realmente volver al camino de la fe. Porque con el orgullo y la autosuficiencia, creyendo que solamente mi mente descubrió a Dios, no basta con eso. Y esa autosuficiencia te puede alejar de Dios. De la única manera de poder vencer esa autosuficiencia o petulancia, ¿verdad? Es dándose cuenta quién es Dios en realidad y lo que realmente desea con la humanidad. Ver lo que las religiones han ido declarando, sobre todo las tres más grandes y hermanadas, es decir, las tres más relacionadas, que son el Islam, judaísmo y cristianismo, porque las tres van por el mismo camino, las tres van, cada una a su tiempo, pero prácticamente van por el mismo camino, porque descienden de la fe de Abraham, las tres. Entonces, habría que ver por qué las tres grandes religiones del mundo, ¿verdad? Las más numerosas, están obviamente firmes en su fe, ¿verdad? Atender a los testimonios, como hemos dicho anteriormente. Entonces, esa es la manera como alguien realmente puede llegar a acercarse, madurar y volver realmente al camino de la fe. Después de un camino de ateísmo, evidentemente. Entonces, y también leer a Anthony Flew, léanse el libro. Los que tengan esa tendencia al ateísmo, léanse el libro de Anthony Flew, para que realmente vean por qué razonamientos él, siendo filósofo, ¿verdad? Se convirtió, digo yo, se convirtió, porque para mí es una conversión, pasar de ser ateo a ser deísta, ¿verdad? Aun cuando le faltaba el camino de la fe, pero se acercó por lo menos. La teodicea, y eso es lo que la iglesia dice, o sea, la razón misma puede hacerte llegar a conocer a Dios, y fue lo que le pasó a Anthony Flew. Él no ocupó la Biblia para conocer a Dios. ¿Lo podemos utilizar en el camino de la fe? Claramente que sí. Pero la iglesia reconoce que el camino de la razón puede ser un camino para acercarnos a ese conocimiento. Porque aparece esta rama de la filosofía llamada la teodicea. La teodicea etimológicamente viene de teos dike, que significa Dios o justificar, Dios y justificar, y es la justificación de Dios, es la rama de la filosofía que intenta explicar racionalmente la naturaleza de Dios y la existencia de Dios. Entonces, esa parte de la teología natural, o mejor dicho, de la filosofía en realidad, filosofía de la religión en este caso, o filosofía aplicada a Dios en este caso, también llamada teología racional, demuestra obviamente racionalmente la existencia de Dios, que fue lo que Anthony Flew prácticamente estudió, así como la descripción de sus atributos. Entonces, este camino puede ser interesante, ¿verdad? Es el camino que yo siempre he testimoniado en la clase de filosofía, que a mí la primera etapa de mi carrera de filosofía, mis primeros 2 años, me llevaron a ser, ¿cómo se puede decir? Palpitantemente ateo. Es decir, me llevó al cierto grado de ateísmo, al punto que incluso intentaba yo convencer a mis compañeros del seminario. Ese fue uno de los motivos por los cuales yo empecé a sentir que ya no tenía que seguir en el seminario. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, eh, en el tercer año de filosofía nos pusieron una clase que es esta, la de Teodicea, y fue la que a mí me hizo volver a recuperar, primero, mi convicción racional y lógica en la existencia de un Dios. Eso fue lo primero que me recuperó. Y después de recuperarlo, pues di el brazo torcido y dije, bueno, Señor, yo te conocí de chiquito, te alababa, te veneraba, ¿verdad? Te adoraba en la fe, eh, te perdí por la filosofía, te recuperé con la misma filosofía, ¿verdad? Ahora permíteme volver a ser aquel niño con aquella inocencia que había perdido. Y ese camino fue difícil, fue muy difícil realmente. Y en ese tambaleo de recuperar esa fe tan necesaria, tuve que tomar la determinación de salirme del seminario. Porque dije, no puedo seguir siendo sacerdote si todavía no estoy al 100% sacrificado en la vida de la fe que se requiere para ser sacerdote. Eso fue lo que a mí me llevó a salirme. Dije yo, voy a salirme
voy a volver a mi pueblo, voy a tratar de recuperar mi fe como la tenía, ¿verdad? Y si Dios me permite, vuelvo a estudiar para sacerdote. Me tardé un año prácticamente en recuperar ese camino de vivencia, de comunidad que me entusiasmaba y que me animaba y que me recuperaba obviamente la vida de fe, sirviendo allá en mi pueblo, hasta que Monseñor me llamó y me mandó a estudiar acá a la Universidad Católica. Y después de un año de discernimiento aquí como Monseñor, ¿verdad? Tomé la determinación de no volver. Ya no por una cuestión de fe, la fe ya la había recuperado, sino que traté de no, ya dije, no quiero volver porque prácticamente ya me había enamorado. Dije, yo ya no voy a volver. Ya pasaron 2 años y ya creo que tiendo yo a enamorarme y ya creo que no voy a ir por buen camino si me voy a meter al seminario. Entonces me enamoré y al final me casé. Y aquí estoy feliz. Am, es parte del camino de discernimiento que la vida de la fe te permite, ¿verdad? En todo caso, la iglesia ni me obligaba a meterme, ni me obligaba a salirme, sino que me daba prácticamente la alternativa de elegir, y eso siempre se lo agradeceré a la iglesia, que me dio la alternativa de elegir en un camino de discernimiento, ¿verdad? De madurez, de camino de maduración de fe, que es muy bueno también. Dos conceptos generales para comenzar. Concepto religioso de Dios o de deidad. Religiosamente hablando, una deidad o un Dios es un ser postulado como un ser sobrenatural, omnipotente, adorado, concebido como santo, divino o sagrado, tenido en alta estima y respetado por sus adeptos o seguidores. ¿Verdad? En algunas religiones es absolutamente bueno, en algunas otras religiones no siempre es bueno. Eh, Acuérdense de las antiguas religiones, las paganas, que consideraban que las divinidades eran malas. También hay que recordar que en el pueblo de Israel, al principio de la parte inicial del pueblo de Israel, creían que Dios era un Dios vengador, destructor de ciudades y vengador de maldades. Eh, entonces, había una imagen bastante, diría yo, cruel de Dios, que poco a poco el pueblo va a ir madurando, porque va a ir cambiando, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ahorita Israel, por ejemplo, como pueblo religioso, no anda afanado por andar haciéndole guerra a nadie a nivel de la religión. A nivel de la política es otro rollo. Pero a nivel de la religión no están afanados como antes de andar conquistando como hacen los islámicos. En el caso, hay algunos grupos radicales islámicos que sí intentan expandirse, ¿verdad? Y llegar a otros lugares y cimentar ahí el Islam y todo, ¿verdad? Pero han ido madurando, las dos religiones han ido madurando, ¿verdad? De hecho, las tres grandes religiones maduraron, porque al principio habían batallas, guerras y todo para expandir prácticamente el reino, sea judío, musulmán o cristiano. Pero poco a poco las tres van concibiendo realmente cómo debe ser Dios entendido y van dándose cuenta que eran interpretaciones del Antiguo Testamento de una revelación progresiva de Dios que permitiría pensar quizá aquello de Dios al inicio, pero que cambió radicalmente con las nuevas vivencias del pueblo mismo, ¿verdad? Y también, además de la revelación de Jesucristo, que nos revela realmente cómo es el Padre, ¿verdad? Y que no es la imagen tan radical que miraban en el Antiguo Testamento del Dios juez implacable. Entonces, esas imágenes van quedando prácticamente en el pasado. Sabemos que Dios, si lo quisiera, sería un Dios implacable, si lo quisiera, pero el reino que Él realmente quiere no es un reino del terror, no es un reino del miedo, es un reino de amor. Y eso es lo que Cristo nos viene a revelar, que Dios no quiere un reino del terror, ni de la guerra, ni de la hambruna, ni de nada, sino que es un Dios verdaderamente, ¿verdad? De reino de amor, ¿verdad? Un reino donde incluso a Dios le amemos, no le tengamos miedo, sino le tengamos amor. Por eso en la última cena le revela algo importante a los discípulos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Porque Dios quiere tener al hombre como un amigo prácticamente. Y eso es lo que se nos revela a la luz de la palabra. ¿Qué significa omnipotente? Significa todopoderoso. Omni, ¿verdad? Viene de omnibus, ¿verdad? Y de omnius, que hace referencia a todo, ¿verdad? Omnipotente. Y potens significa poder, ¿verdad? De ahí viene la palabra. Por otro lado, el concepto filosófico, filosóficamente hablando, Dios es una entidad eterna, inmutable, se creía inmutable en el caso de los filósofos, que existe, pero inmutable significa que no puede dejar de ser Dios. Significa que antes se creía que Dios era inmutable en el sentido de que Dios no se mueve. Dios está ahí, como, imagínense, ahí como un Buda, ¿verdad? Inmóvil completamente. Creían que a esa imagen era la de Dios. Pero hoy entendemos inmutabilidad de Dios como en el sentido de que Dios no puede dejar de ser divino. Dios no puede quitarse su esencia para dársela a otro ser totalmente, ¿verdad? Sino que sigue siendo Dios, ¿verdad? De manera eterna. Es Dios ayer, hoy y siempre, decimos en la fe. En ese sentido es inmutable.
un Dios que no cambia, que existe por necesidad de su misma esencia, causa y origen de la materia y el ordenamiento universal de esta, y que por ser su creador no está sujeto a tales leyes y a la naturaleza misma. ¿Verdad? Es decir, ha creado la naturaleza y no está sujeto a la ley de la naturaleza. La única vez que Dios estuvo sujeto a la naturaleza fue cuando Jesucristo bajó y se encarnó. Ahí sí estuvo totalmente sujeto a la naturaleza. Y no siempre, y no siempre, porque también teniendo el poder de Dios y la naturaleza divina, pudo caminar sobre las aguas, pudo atravesar paredes, pudo aparecer y desaparecer de un pueblo a otro, pudo transfigurarse, pudo hacer multiplicación de panes y curar enfermos, quitar demonios, pudo hacer muchas cosas, aun cuando la naturaleza, creemos que la naturaleza no nos permitiría hacer eso. De alguna manera, si Él, Jesucristo, no violó la naturaleza, nos reveló entonces algo. Si él realmente no hizo nada, utilizando el poder prácticamente, diríamos, divino, sino que lo hizo todo desde la potencialidad humana, entonces nos reveló algo que quedó bastante esclarecido para algunos teólogos, que es que el hombre es capaz de hacer todo lo que él hizo. Y de hecho es lo que él nos dice cuando habla de la fe. Dice que la fe es capaz de mover montañas, que por la fe se expulsan demonios, que por la fe se sanan enfermos. O sea, la capacidad que Dios ha dado al hombre, ese don que Dios da al hombre llamado el don de la fe, le puede dar esas potencialidades al hombre, ¿verdad? Y entonces creeríamos que Dios, Jesucristo, ¿verdad? Cuando obró todas esas cosas, las hizo como ser humano. Un ser humano, pero con esa potencialidad que Dios le da a través de la gracia, a través de la fe. Entonces nos revela algo muy interesante. Ahí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a hablar del concepto de Dios un poquito más. Nos vemos, jóvenes. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. Les coloco la contraseña en pantalla. Vamos a ver la contraseña. Vamos a ir arriba. Asistencia cotidiana. Contraseña final. La palabra recto, ya que hablamos de rectitud, la palabra recto. Que pasen un excelente día, chicos. Gracias. Nos vemos, Nick. Nos vemos. Nos vemos. Dime, Ashley. Nick, al inicio de la clase yo no pude poner mi asistencia. Si no lo hacen en los 10 minutos que toca, yo no puedo hacer nada ya. Esa es la regla. Pero, o sea, yo sí entré a la hora que es, pero como yo estaba con el teléfono, se me dificultaba. ¿Te puedo poner la captura? Mándame la captura por medio del chat de WhatsApp y miramos. Está bien. ¿Cómo está, Nick? Buen día. Buen día. Fíjese que ayer yo no pude ingresar porque no tuve energía eléctrica y vino hasta las 4 de la tarde. Ok, Entonces, ahí ya les di indicación de cómo tienen que hacer. Simplemente, si tienen el informe de que hay corte energético, me lo mandan. Si no, pues un video mostrando que no hay energía y me lo mandan. Y una vez que me mandan eso, yo les pongo el permiso. es que no hubo informe. Es que en esta Bueno, parte de acá por sí eso pido el tengo- video. O sea, si no hay informe, pido el video para que me manden eso. Pero de alguna manera Ah, tiene que estar documentado ok, para muchas que sea válido. gracias. Ok, Lick tenía una consulta. dime. Era respecto a lo de la tarea sobre Job y Proverbios. Es Ajá. una síntesis, ¿verdad? Sí, Eso la síntesis es responder a las preguntas. ok. Solo responder a las preguntas entonces, Sí, como un básicamente. cuestionario. Sí, de hecho están las preguntas planteadas. Ok, pero ¿y eso lo podemos hacer en documento Word? Sí, en Word tiene que ser. Lo pueden Ok, transformar a muchas PDF si gracias. quieren. Ok, está bien, Ok, gracias. bueno.